Los problemas no se resuelven, se transforman. En la literatura y en el arte, todo irracionalismo es siempre una construcción de diseño racional, muy racional. Y es que el fracaso es necesario para el éxito mercantil del sistema. El fracaso de las masas es necesario para el éxito comercial de las élites. La literatura, como la filosofía, no sirve para nada cuando la interpretan personas que no sirven para nada. Una educación bilingüe es una educación que destruye una lengua materna. En la literatura española e hispanoamericana no hay utopías. No necesitamos salir de la realidad para interpretarla. El personaje más inteligente de La Regenta, de Leopoldo Alas, Clarín, es el narrador. 1984 de Orwell es una novela de terror cuyos protagonistas ya somos nosotros. La cultura es una invención de los pueblos que no tienen literatura. El idealismo consiste en vivir en el espejismo sin disfrutar del oasis. Hay personas que no saben hacer nada útil, salvo hablar. Cosa esta última que los niños saben hacer mejor que nadie, porque solo desde la inocencia se dice la verdad. Aquellas sociedades que tienen una idea confusa e indefinida de literatura tienen también una idea muy equivocada de libertad. El éxito de la formación universitaria es y ha sido siempre un autodidactismo encubierto. Todos los españoles comunes y corrientes, estos que no hemos nacido de las élites ni deseamos formar parte de ellas, somos, todos nosotros, un Cervantes que no ha escrito el Quijote. Freud es totalmente inútil en el Renacimiento católico. Los problemas sexuales comenzaron con el protestantismo. La anglosfera siempre ha llegado tarde a la literatura. Hay personas que creen que es necesario ser un insecto para interpretar a los insectos, simplemente porque no son capaces de ser un entomólogo y porque de hecho no saben ser un entomólogo. Sinceramente, hay personas cuya inutilidad sirve para todo. La ciencia, como la docencia, no cabe en lo políticamente correcto. No hay nada más fácil que decir qué es la poesía, que definir de hecho qué es la poesía. ¿Saben lo que es la poesía? La poesía es filosofía en verso, no hay más secretos. El discípulo obedece, el intérprete expone su criterio. En este contexto hay que decir que yo soy un intérprete del Quijote, pero no un discípulo de Cervantes, y así sucesivamente. Las redes sociales son el magisterio de la ignorancia. Las utopías son novelas mal escritas en tiempos de crisis. La cultura anglosajona vive bajo la hipnosis del idealismo desde hace 300 años. La inteligencia más eficaz no es la que diseña las intenciones, sino la que gestiona las consecuencias. Negar la posibilidad de estudiar científicamente la literatura es una forma de ejercer la pseudociencia. El comercio protestante no nace del Estado moderno, sino del feudalismo luterano y calvinista. Un canon literario es un sistema objetivo, histórico y universal de valoración artística. La literatura siempre narra la originalidad de un desengaño. La literatura es siempre el triunfo histórico de una ilegalidad política. La libertad de pensamiento la marca la literatura, la mide la literatura, y de ninguna manera la religión ni la política. La religión y la política la reprimen. La literatura verifica lo que sabes, no te enseña, te examina. La historia de la literatura es la historia de una lucha por la libertad. Nunca he querido tener discípulos. Un discípulo es un intérprete sin originalidad. Las redes sociales no son el desarrollo del conocimiento, son la metástasis de la ignorancia. La anglosfera ha destruido y destruye todo lo que no es comercializable. El anonimato es el paraíso de quienes no necesitan ni a los demás ni a los imbéciles. La filosofía posmoderna es la botica de la autoayuda. La historia la escriben los científicos y la cuentan los historiadores. La literatura exige pensar más que sentir.
Los sentimientos no son suficientes para sobrevivir y tampoco son suficientes ni bastan para explicar qué es la literatura, porque la literatura es algo superior e irreductible a los sentimientos. La literatura exige lo inteligible. Si la libertad es lo que los demás nos dejan hacer, la literatura es lo que a lo largo de la historia la religión y la política nos han permitido escribir, o tal vez no han podido censurar. Porque de hecho, la literatura es esa construcción humana que los enemigos de la razón, que son también los enemigos de la libertad, no han podido evitar ni destruir. La mano de la filosofía siempre mece la cuna de la religión y de la política. La sombra de Platón es muy alargada. La prensa es el código de las ideologías. El miedo es una invención anglosajona. Los autores y protagonistas de la tradición literaria hispano-grecolatina nunca conocieron el miedo ni la intimidación del horror, que es un artificio del romanticismo anglo-germano. La filosofía platónica termina donde comienza la literatura. Cuando Homero canta, Sócrates calla. Las teorías literarias posmodernas son el espermicida de la literatura. La literatura es el agujero negro del mundo académico anglosajón y del espacio europeo de educación superior. Si algo enseña el Quijote es a saber huir del idealismo, de todos los idealismos, y en particular de los tres idealismos más peligrosos: el religioso, el filosófico y el político. Las ideologías son la organización emocional de la ignorancia colectiva. Leer a Cervantes es mantener una conversación en privado. Cervantes confía en el individuo, en las distancias cortas, pero no en la sociedad.